Hola, bienvenidos un día más a este su programa que es La Tertulia. Como es habitual, primero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos y, como no, darles la bienvenida y saludar a nuestros contertulios que tenemos aquí con nosotros. Chema, bienvenido. Buenas tardes, José Hola. Carlos. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos, José Carlos? Castro. Hola, ¿cómo estás? Y Jesús, bienvenido. Carlos, Hola. Vamos a avanzar, vamos a empezar con este primer tema, que son los verificadores de ETA. Tras el vídeo difundido estos días pasados por unos denominados verificadores del alto el fuego de ETA, la Fiscalía, a petición del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, apoya interrogar a estos verificadores por sus contactos con ETA, con el objetivo de saber dónde estaban los terroristas que aparecen en el vídeo difundido y quiénes eran para que sean detenidos. Entre tanto, el lehendakari Urkullu ofreció el viernes 21 la colaboración y apoyo de su gobierno a la Comisión Internacional de Verificación para que proceda a comprobar el proceso de desarme anunciado por ETA, y ha reconocido que el paso es pequeño e insuficiente, aunque valora la labor desarrollada por el grupo de mediadores de fiable y segura, prometiéndoles su apoyo y colaboración. Pero para el ministro del Interior esto no deja de ser una farsa de ETA y manifiesta que todo lo que sea entregar las armas es positivo. Pero eso no es incompatible con el hecho de la teatralización que se ha estado haciendo de esa entrega de armas. Si de verdad se quiere hacer, es tan sencillo como dar las coordenadas de los zulos donde las ocultan, y no necesitan para nada los verificadores internacionales. De hecho, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, destacó en una de las declaraciones que los mejores verificadores del final de ETA son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y bueno, como habéis visto, esto se ha estado sucediendo y creo que, bajo mi punto de vista, creo que era un poco teatral el tema más que otra cosa. José Antonio, tú querías... Yo creo que hace bien poco lo estuvimos diciendo en esta misma tertulia, ¿no? Y yo insisto en lo que dije en aquel momento, ¿no? Que posiblemente hay algunos grupos humanos que tienen la voluntad de mediar para conseguir que otros, que son los asesinos, yo insisto en el que son los asesinos y unos malnacidos, dejen de matar y abandonen el único objetivo que tienen ahora mismo, que es seguir matando para subsistir en el día a día y poder presionar a una sociedad como es el País Vasco de una forma absolutamente chantajista. Y puede ser lícito que haya grupos humanos que quieran interceder para que eso acabe. El problema, desde mi opinión, es, como tú decías, más que una teatralización. Yo creo que diría, o quiero creer, que de una forma no voluntaria o no consciente, esos grupos humanos, y me refiero a estos verificadores o llamémosle como les queramos llamar, están colaborando a darle aire a ETA. Y darle aire a ETA significa, pues que nos entretengan, que trabajen en la estrategia política. Insisto en lo que dije hace unas semanas. Bienvenido sea todo aquel que quiera llegar a la política, a hacer política y abandonar las armas y dejar de matar, pero después de haber pagado sus crímenes delante de la justicia, ¿no? Y, como digo, yo creo que es solamente una farsa, como se ha dicho, pero ya no solamente la teatralización, sino lo que hay detrás. La necesidad que tiene ahora mismo ETA de justificarse delante de una sociedad que le está diciendo para, incluso los mismos suyos, y y sobre todo de sus militantes, entre comillas, a mí me cuesta llamarle militantes, de los malnacidos que componen esa banda y que siguen asesinando, que siguen teniendo voluntad de asesinar, para no quedar como derrotados y con una entrega de armas, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, que haya organizaciones internacionales o grupos de personas a nivel internacional que quieran prestarse a ese juego. Y yo creo que es más preocupante que sea una mera puesta en escena chusca y bastante indecente la que hicieron en ese piso de la Ville Rouge, ¿no? de la Ville Rose, de la ciudad rosa como es Toulouse.
Yo creo que corremos el peligro de demonizar a quien no hay que demonizar, en este caso, porque nada tiene que ver su comportamiento ni es comparable en absoluto con el de la banda terrorista ETA. Me refiero a que demonicemos a los verificadores que, más allá del acierto con el que han podido resolver esta intervención, que efectivamente ha quedado un poco en entredicho, su intención y su voluntad no deja de ser loable, es decir, es un grupo internacional de personas de prestigio humanitario que han intervenido en otras situaciones también de conflictos, etcétera, y que en este asunto, pues, en fin, no dejan de ser la anécdota y la excusa que ha hecho que volvamos a sacar el tema del terrorismo en España, que sigue siendo un asunto serio, un asunto aún por resolver, aunque afortunadamente ya en el último tramo de su solución, y confiemos en que además sin vuelta atrás, ¿no? Es cierto que ETA aprovecha cualquier coyuntura para escenificar que lo que está pasando no es una derrota y busca cualquier argumento para hacer estos montajes, es cierto. Y también es cierto que caemos muy fácilmente en su juego a veces, en el error, ¿no? Es decir, en estos días, además días ya de precampaña prácticamente de las elecciones europeas, pues este asunto al final se ha convertido una vez más en un asunto de arrojadizo, de reproches y de tal respecto a los comportamientos que estaban adoptando cada uno, ¿no? Quiero referirme a las declaraciones que hizo nuestra presidenta, a la sazón de la comunidad autónoma y secretaria general del partido, no sé si es exactamente así el cargo, ¿no? del Partido Popular, bueno, pues poniendo en tela de juicio si el comportamiento que había tenido el Partido Socialista Vasco en este asunto había sido de complacencia o no con ETA. Yo creo que sobraban ese tipo de declaraciones. Y además creo que, fijaos en la actitud que ha adoptado el grupo de verificadores internacionales de no seguir interviniendo y marcharse hasta que pasen las elecciones europeas, porque han visto que efectivamente este asunto podía emporcarse más todavía. Creo que ha sido inteligente esa actitud. Pero por entrar un poco en el matiz, yo creo que le damos mucha importancia a cosas que no la tienen. Nos pasa, es decir, en España tenemos que llenar tantísimas horas de medios de información, de comunicación, de televisiones, de periódicos, de internet, tal, que a veces hablamos de lo que, o convertimos y pervertimos los temas hablando de lo que no es lo esencial, ¿no? En el caso de la imputación de la infanta, al final hablábamos de la rampa y estuvimos hablando de la rampa en no sé cuánto tiempo, ¿no? Líbreme a mí, que he procurado no referirme a esas cuestiones, pero en este asunto es que nos está pasando algo parecido. Es decir, estamos hablando de que si son más o son menos las pistolas que entregaban, si eso tiene más importancia, tiene menos importancia. A ver, vamos a ver, la cuestión de la entrega de armas no deja de ser un símbolo. Es decir, hoy no estamos hablando de un ejército ni de un tal que tenga que entregar armas de destrucción masiva o armas químicas o no sé cuánto. Estamos hablando de que lo importante es la voluntad de no matar. Es decir, eso es lo que tiene que quedar absolutamente constatado, y además la salida que se le va a dar a la solución vasca que planteaban ellos, de los presos, y que efectivamente tendrá que tener una solución, como ya hemos defendido en esta tertulia, yo mismo defendía, similar a la que tiene cualquier otro penado en este país. Es decir, tendrá que pasar por el arrepentimiento, tendrá que pasar por la petición de perdón a las víctimas, y en todo caso luego se le aplicarán las leyes penitenciarias que están en vigor. Y punto. Es decir, lo de la entrega de las armas está claro que insisto, simbólico, 4, no sé, serán 8, 10, 20 zulos donde habrá pistolas oxidadas, donde habrá tal, que seguramente, es decir, eso se señalan dónde están los zulos, se sellan, se recogen y punto. Hemos convertido un símbolo en algo que parece que es lo esencial. Es decir, la voluntad de entregar las armas es lo prioritario, porque tú puedes entregar todo tu arsenal y si no has acabado con la voluntad de matar, matas con un bolígrafo Bic. Es decir, que no yo creo que eso no es lo esencial, ¿no? Por eso digo que nos perdemos muchas veces en lo superfluo y en lo banal y no entramos en el fondo de la cuestión. Ya lo decíamos. Pero claro, tú piensas un poco que la gente se puede encontrar cuando ve eso, en que parece que le están tomando el pelo, porque dice, bueno, estas son las armas que entregamos, que luego no las entregan. Entonces yo creo que la gente que estamos viendo eso, pues quedamos un poco como diciendo, pero bueno, ¿cómo pretenden que nos creamos esto? Pero yo creo que el error, el error fue entrar en esa escenificación. Es decir, es que no hubo que haber entrado en esa escenificación. Y luego lo que decías de que le damos mucha importancia, efectivamente, como decía, lo de la rampa, efectivamente, te llevo la razón, te doy la razón, pero fíjate que en estos dos verificadores interviene todo
es algo que se ha trascendido internacionalmente, porque estos tienen, uno ha estado en Irlanda, otro es de Sri Lanka, Sudáfrica, sí. en fin, que estamos hablando, y claro, dice, joder, cuando no se dice también la verdad razón de que son 300.000 euros los que cobran por el tema. Entonces, si yo hago de verificador... Yo insisto, no deja de ser una anécdota, porque Yo, además esos bueno, para mí 300.000 yo euros creo ni que- siquiera lo salen de las arcas del Estado español. No, sí, no, ya eso es lo de menos. Creo que Noruega hacía una dotación, no sé si humanitaria, ese tipo de organizaciones que se dedican a estas cosas, en fin, algún país. Pero en cualquier caso, evidentemente, estas personas cuando se mueven pues tendrán unos gastos de desplazamiento. Castro, a mí no Insisto. me parece un tema banal. El tema de ETA no es un tema banal. No, el tema de ETA yo no he dicho que y sea banal. Y lo que ha Perdona, ocurrido... no lo que ha no ocurrido pongas en mi boca lo que no he dicho. Ya, bueno, pero... No, el tema de ETA no es banal. Esta escenificación Estoy no es diciendo- banal. Gracias a las víctimas del terrorismo que presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional, pues y gracias al juez de la Audiencia Nacional que ha tomado medidas y ha interrogado a estos señores, pues hemos podido comprobar que ese acto que hemos visto todos en la televisión, pues realmente era una pantomima. Pero con todas las palabras. En primer lugar, porque los verificadores internacionales no hablaban castellano y, por supuesto, tampoco euskera. Y los etarras tampoco hablaban inglés. Con lo cual, allí estuvieron hablando por señas y lo primero que se ve, que no es una cosa banal, bajo mi punto de vista, lo que había allí en relación con el arsenal que tiene ETA, pues eso es anecdótico, lo primero. Lo segundo, esos verificadores internacionales deberían haber verificado, ahí están las imágenes en la televisión, deberían haber verificado que las pistolas y esas armas que estaban ahí realmente estaban inutilizadas y en ningún momento, no se ve en ningún momento. Y luego lo que ya es el culmen, que es lo que está diciendo José Carlos, es que las meten en una caja y se las llevan. O sea que no han entregado nada, no han entregado nada. Es un símbolo, pero es que ese símbolo necesitamos realmente nosotros, los españoles necesitamos ese símbolo, pues yo creo que no. Yo también me gustaría comentar unas declaraciones, porque en esas declaraciones, las del ministro del Interior, está muy claro lo que piensa el gobierno y bueno, pues es legítimo lo que están pensando y además, no solamente es legítimo, yo pienso que es lo adecuado. Hablamos la semana pasada, creo que fue de que ETA iba a hacer un acto que iba en la dirección adecuada y un acto muy importante en el proceso de paz. Y el ministro ha dicho que en España no ha habido nunca una guerra. Y no ha habido una guerra, ha habido unos señores que se dedicaban a matar gente, normalmente gente inocente, ¿no? Todos los que, hasta donde sabemos, todos los que han matado eran gente inocente. Entonces aquí no ha habido una guerra. Entonces, si no hay una guerra, ¿por qué necesitamos verificadores internacionales para ver si el proceso de paz avanza, cuando eso no existe? Yo creo que ahí está la clave del tema, ¿no? También dije la semana pasada, creo que fue cuando hablamos de este tema, o la anterior, que el señor Urkullu hasta la fecha se había comportado de manera leal, ¿no?, con el Estado. Bueno, pues nada, en la primera curva ya hemos volcado. En la primera curva ya ha salido por donde le ha apetecido a él. Porque estos señores ya habían venido más veces a España, ya habían estado más veces y nadie les había recibido. Pero él les ha dado el espaldarazo político para que les reciba todo el mundo. Y gracias a eso también hemos sabido, es cierto, qué es lo que pretende ETA, porque tampoco se sabe quién les paga. Pero lo que sí se sabe es que, por lo que dicen, pues están al servicio de ETA, fundamentalmente, sí. ¿Habéis leído lo que han dicho? Lo que han dicho cuando se han reunido la gente con ellos, el Comité Internacional de Verificación, que lo que quiere ETA es, primero, amnistía para todos los presos, para los que están en la cárcel, que lógicamente no cometieron los actos delictivos y los asesinatos después de que se incorporó la doctrina Parot al Código Penal, por tanto esos no han salido, están en la cárcel, van a estar por muchos años, y entonces piden amnistía para esta gente. En segundo lugar, lo que están pidiendo es que los etarras que hayan huido, que puedan volver sin ningún problema. Que se legalice Sortu y lo último, y aquí es donde está la madre del cordero, poder negociar la autodeterminación. Entonces, evidentemente, si ese es el tema y eso es lo que ellos quieren, pues es que no es posible, porque entonces, ¿qué ha pasado? ¿Para qué ha servido las 800 y pico de muertes que ha habido en España? Para que al final vayamos a negociar otra vez si hay autodeterminación o no hay autodeterminación. Yo creo que ahí en ese juego no podemos entrar. Yo acabo. También es cierto que se han reunido el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, con ellos y también comisiones, y se ha reunido UGT.
Y yo vuelvo a decir lo mismo que dije hace 15 días. Para acabar definitivamente con este tema hace falta unidad total de todos los partidos democráticos y sobre todo y por encima de todo del Partido Popular y del PSOE. Y si no estamos unidos, vamos juntos, pues claro, no vale que Rubalcaba en Madrid lo tenga claro con Rajoy. Es que el Partido Socialista de Euskadi también tiene que estar en ese juego. Sí, que iba a replicar, pero prefiero esperar al... a ver, coincidimos básicamente en el razonamiento, es decir, lo que no pretendo o lo que no me gustaría es que pareciese que con tu argumentación estás desplazándome a mí al otro extremo de la posición, no es así, es decir, he partido de esa premisa en el razonamiento primero que ha hecho Chema. Lo que sí he dicho es que en este caso el malo no son los verificadores. Así empezaba mi argumento, me reafirmo en ello. Los malos son ETA, es decir, que los verificadores en cualquier caso han hecho un gesto que he dicho más o menos acertado, incluso he dicho menos acertado, ¿no? En este caso por la forma como se ha verificado. Y solamente decir una cosa más, creo que coincidimos básicamente en que la posición unitaria, en este caso de las fuerzas políticas y sobre todo de las dos grandes fuerzas políticas a nivel de Estado son básicas para acabar con este asunto, y creo además que se ha sido prudente en las declaraciones, ¿no? Pero hay una cosa también de la que has dicho que a mí me inquieta, quiero decir, en el sentido de que descarguemos de... los símbolos son símbolos porque suelen estar cargados habitualmente de transmisión de algún tipo de conocimiento, y cuando se pone un símbolo encima de la mesa siempre se intenta expresar algo con ello. Y el hecho de entregar 2 pistolas y recogerlas y llevárselas, como bien decíais, más allá de que sea una farsa y sea bastante chusco, a mí me inquieta. Es decir, me inquieta que no le demos importancia a eso. Tú decías y decíamos que efectivamente el hecho de que las pistolas que estén localizadas y demás, efectivamente, están absolutamente localizadas, y esas pistolas y esas armas, seguro que el CNI saben dónde están y saben cuántas son, o al menos tienen una estimación de cuántas son. Si es así, quiero decir, el gesto y el símbolo que lo que tiene que identificar es hemos renunciado a seguir matando, es muy sencillo. Es no solamente entregarlas, sino decir, bueno, se quedan aquí y dejamos de matar. Y lo decimos, pero ETA todavía no ha dicho en ningún caso hemos abandonado la intención de seguir matando para conseguir nuestros objetivos. Eso no lo ha dicho todavía. Ni lo ha puesto encima de la mesa, y lo que ha escenificado es, os enseño 2 pistolas y me las vuelvo a echar al cinto por si me pilla luego la gendarmería francesa, que me pueda cargar otros como en Capetón o como donde ocurre. Y hay otra cosa que me inquieta más, es decir, sí es importante, es muy importante que entreguen los arsenales, por 2 cosas. Una, no les quedan 4 pistolas roñosas, no. Acaban de vender gran parte del material que les queda a Libia, a Siria y a otros países donde sí hay conflicto armado. ETA es una banda mafiosa que se alimenta, aparte de las connotaciones que tenemos, pero se sigue alimentando del tráfico de armas, sigue traficando con otra serie de sustancias a pesar de que en sus tiempos las perseguían, y siguen utilizando un argumento y una organización delictiva y mafiosa que no la abandonan. Y sí es peligroso, y para mí es peligroso el hecho de que sigan traficando con armas y las lleven a países donde hay un conflicto y demás. Pero el último dato, el conflicto irlandés, lo que ocurrió con el IRA, que tiene poca escenificación más allá de que eran bandas armadas, siguieron matando, siguieron matando porque no se entregaron. Aún, ayer hemos sabido que... Pero siguieron matando porque no entregaron. Ayer hemos sabido que Blair firmó incluso. Sí, pero porque no se entregaron los arsenales y se siguieron el IRA auténtico reconstruido y demás, porque no se acabó de una vez con la voluntad de matar. Por lo tanto, sí es muy importante que pongan las armas encima de la mesa y que no vengan unos señores a hacer la pantomima y a decir, bueno, nos lo vamos a creer. No. El ministro del Interior, y Chema lo ha dicho, encima de la mesa, los mejores notarios que hay en este país van de verde y de azul. Ahora mismo, en este tema, esos son los mejores notarios que tenemos para este proceso. Yo creo que el tema de los verificadores, comisionistas, como yo he leído en algún blog periodístico, pues es la anécdota. Comentaba Castro, y es verdad que lo fundamental, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, es que el fin de la violencia terrorista de ETA desaparezca de una manera definitiva, y que no haya más asesinatos, ni más extorsiones, ni más secuestros, y que, lo comentaba yo hace unas semanas, esos miles de vascos que han tenido que abandonar el País Vasco puedan libremente regresar a su tierra de nacimiento, y sin ningún tipo de problema, y que todo eso pues, se vea ya con aparente normalidad. De momento esto todavía no es posible.
Aunque es verdad que ETA lleva ya prácticamente 2 años sin matar, y eso es positivo, bienvenido sea, en tanto en cuanto que nos hemos evitado muertes gratuitas y muertes violentas. Pero es igualmente cierto que, también lo comentamos aquí hace unas semanas, que ETA no reconocerá nunca su derrota. Y no lo reconocerá nunca, entre otras cosas, porque cuenta con un cierto apoyo social y de la ciudadanía vasca que para muchos de nosotros resulta realmente inexplicable. Resulta inexplicable el apoyo electoral que los grupos que se mueven en el ámbito de ETA con el que siguen contando, y también nos resulta inexplicable la indiferencia y la neutralidad que también una parte importante de la ciudadanía vasca también ha representado en este escenario de violencia que lleva ya más de 40 años afectando no solamente al País Vasco, sino también a toda España. Yo creo que los verificadores juegan un papel anecdótico, realmente ahí no está la cuestión, es verdad que ahora están de actualidad. Yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de que han hecho un cierto ridículo, tal y como se ha desarrollado el tema de la escenificación de la entrega de las armas. Yo creo que ellos mismos han sido conscientes, y de hecho una de las causas que expliquen que se vayan y que vayan a estar unos meses inactivos es quizá por esa circunstancia, y eso de alguna manera ha generado pues un cierto escándalo en la prensa periodística española, en los medios de comunicación y también en la ciudadanía. Yo insisto, es una anécdota el tema de los verificadores. ETA lógicamente quiere conseguir que se internacionalice el conflicto. El gobierno español y el gobierno francés nunca admitirán que personas que no sean los directos responsables de la violencia terrorista participen en el fin de ETA, que yo creo que afortunadamente ya no volverá a matar, independientemente de que seamos capaces de ver y de visualizar esa derrota que yo desgraciadamente creo que no se va a producir. Y entraremos en un momento en los eufemismos de pedir perdón por los daños causados, pero creo que desgraciadamente tampoco oiremos nunca reconocer a ETA y a sus militantes que han sido culpables de cientos de asesinatos y que por tanto eso es muy superior a ese seudónimo de el daño causado. Pero no pensáis que en vez de salir, como ha salido, porque al final el tema, como habéis dicho, ha salido demasiado esto mal, porque les ha sido un poco, que ellos han reconocido, los verificadores, que la cosa no, pero que en un momento dado podría haber salido, haberse significado mejor, y podría haber sido malo para España, porque el resto de Europa podría haber dicho, mira, ahí están una serie de personas que quieren solucionar un tema existente en España de esta, y nadie los quiere recibir nada más que el gobierno vasco, ¿no? O el Lehendakari, ¿no? O sea, que igual que ha podido salir mal, podía haber salido algo peor, ¿no? Y a ver, ante los demás hubiéramos quedado como que no queremos hablar. La intención no tengo yo por qué tampoco ser defensor de nadie, pero probablemente la intención de Urkullu no era otra que también hacer un gesto de oportunidad a esta comisión, a este grupo, y probablemente también Urkullu haya lamentado después el resultado de cómo ha quedado el asunto, ¿no? Porque no dejó de ser un gesto. Yo coincido básicamente en que lo importante es la disolución de ETA y que este asunto se resuelva y poco más, ¿no? Sí, pero eso sí, el gobierno de España también tiene que hacerse respetar y guardar la dignidad que como gobierno, representándonos a todos, le obliga. Pero el gobierno francés ya veremos cómo no va a dudar nunca. Nuestro gobierno tampoco tiene que dudar, aunque, como decimos, lo fundamental es que ETA desaparezca y deje de matar. Claro, yo creo que las claves están claras, lo habéis expresado muy bien todos, los cuatro, y que lo que hay que hacer es desaparecer y dejándonos un poco la anécdota. Así que nos vamos a ir un minuto a publicidad y luego volvemos con ustedes enseguida. Volvemos con ustedes después de estos minutos de publicidad y vamos a abordar el segundo tema que sigue dando mucho que hablar y que ha dado mucho y que la verdad es que ha sido grave, muy grave y sangriento, como es el tema de Ucrania. Si estudiamos la historia podemos ver que Ucrania gira en torno a una zona de influencia rusa por el este y otra europea por el oeste. Ambas han experimentado
represión soviética. Después de más de 2 meses de protestas, con muchos muertos y derramamiento de sangre, el Parlamento de Ucrania aprobó el viernes día 21 el acuerdo para resolver la crisis política. Un documento forjado por conversaciones entre el presidente Yanukovych y los líderes de la oposición, arropados todos ellos por los embajadores de los países de la Unión Europea y Rusia. El acuerdo prevé la restauración de la Constitución de 2004, con todas sus enmiendas, así como la intención de crear un gobierno de unidad nacional, realizar enmiendas a la Constitución con el fin de restar atribuciones al presidente y así reequilibrarlas con el Parlamento y el Gobierno. En cuanto a las elecciones presidenciales, requieren celebrarse cuando se adopte la nueva ley fundamental y no más tarde de diciembre de 2014, con una nueva ley electoral. Y piden que las autoridades no impongan un estado de emergencia, pactando de que tanto el Gobierno como la oposición se abstendrán del recurso de la violencia. Y bueno, yo creo que es un tema que todos hemos visto y que lógicamente no sabíamos hasta hace muy poco cómo iba a ser el desenlace. La verdad que yo creo que ha sido... El desenlace todavía no lo conocemos. Bueno, es verdad, pero eso que había, ¿no? Tú comentabas ese acuerdo que firmó el desaparecido presidente Yanukovych la semana pasada, concretamente del jueves al viernes, y el sábado se aceleran los acontecimientos. Yanukovych abandona Kiev, desaparece, y el Parlamento o la Rada ucraniana, pues de alguna manera toma el poder, hace un cambio en términos legislativos y en términos políticos, y de alguna manera se nos dice que una revolución, que la revolución ha triunfado, y que eso supone un cambio de rumbo y de futuro para Ucrania. Sin embargo, a las pocas horas, en una parte de Ucrania, en Crimea, en Sebastopol, pues de alguna manera la población que se mueve dentro del apoyo a Rusia, pues ha tomado decisiones, también se ha movilizado. Hoy se nos ha dicho que grupos prorrusos en la península de Crimea han tomado el Parlamento de Crimea, con lo cual, porque no reconocen las autoridades que supuestamente representan a toda Ucrania desde Kiev, y eso determina que la situación de Ucrania sea realmente compleja y con un futuro a corto y medio plazo realmente complejo y difícil de realmente predecir lo que puede pasar. Porque hay una cosa que está muy clara: Ucrania es frontera con Rusia. Rusia es un imperio. De alguna manera, la actual Rusia de Putin se considera heredera de lo que fue, en términos de dominio y de control político y estratégico, de lo que fue la Unión Soviética. Ucrania está muy cerca de Rusia, y Rusia considera que lo que pasa en Ucrania le afecta de una manera muy directa. Rusia nunca permitirá que Ucrania de alguna manera abandone la esfera de influencia rusa y se mueva en la esfera de influencia no ya de la Unión Europea, que a lo mejor eso quizás es algo secundario, sino lo que representa la Unión Europea dentro de la geoestrategia rusa, que es la OTAN, el Mar Negro. Por tanto, es un tema que todavía va a dar muchas vueltas y que probablemente suponga, salvo que se hagan esfuerzos por todas las partes, que de momento parece difícil, y más teniendo en cuenta la ideología, el pensamiento y la actitud de fuerza que Putin lleva realizando en Rusia desde que tiene prácticamente el poder absoluto en la política interior y exterior rusa, y lo que se visualiza y probablemente pueda ocurrir, aunque todas las partes están diciendo que no, es que se produzca una escisión, una desintegración de Ucrania tal y como hoy en día la conocemos, entre lo que es la Ucrania del centro y del oeste, que siempre se ha movido históricamente en la esfera de influencia del Imperio Austrohúngaro y hasta de Polonia, y lo que es la Ucrania del este y sur y de la península de Crimea, que no olvidemos, hoy se ha dicho con reiteración en los medios de comunicación, que Crimea pertenecía a la Unión Soviética y Khrushchev, el sucesor de Stalin, se la cedió a Ucrania, pero realmente la parte más estratégica de Ucrania es Crimea con Sebastopol, que es lo que controla el Mar Negro y garantiza la salida de la flota rusa al mar Mediterráneo. Rusia es un imperio y quiere seguir jugando un papel muy importante en lo que es Europa Central y Europa Oriental, y por tanto ellos ven que el tema de Ucrania se les puede ir de las manos, porque de alguna manera permitiría la presencia de la Unión Europea y también de la OTAN. No olvidemos que Turquía, con la que Rusia tiene fronteras muy importantes, es un país que pertenece a la OTAN. Para Rusia,
que Polonia, que Ucrania y que Turquía de alguna manera se movieran en esa influencia de la alianza de la OTAN, sería realmente complicado. Aparte que Putin de alguna manera se considera como desprestigiado y que ha hecho un cierto ridículo cuando hace apenas un mes había firmado un plan con Yanukovych y en apenas 2 o 3 semanas Yanukovych ya no es el presidente de Ucrania, al menos momentáneamente. Él dice que ha habido un golpe de Estado y eso de alguna manera ha atacado el prestigio internacional de Rusia como imperio que quiere mantener un estatus de poder y de equilibrio en esa zona del este de Europa. Yo también coincido con Jesús que hay un peligro real de ruptura, ¿eh? Y básicamente, como bien ha comentado, porque hay 2 zonas completamente delimitadas y completamente diferentes en Ucrania. La zona este, que está al lado de Polonia, pues una zona que tradicionalmente ha estado ligada a Europa, que además son católicos, que hablan ucraniano, y la zona oeste pues ha estado siempre ligada al Imperio ruso, hablan el ruso, son ortodoxos, o sea que las costumbres, la religión, el idioma es diferente y es posible, hay un riesgo de ruptura real. Quizás no sea todo partir por la mitad del país, pero la parte de Crimea, evidentemente, que como bien decías, es un territorio que siempre ha sido ruso y que por facilitar administrativamente el tema, Khrushchev lo asoció a Ucrania. Ahí la cosa está muy complicada. Además, como bien también has dicho, está la base naval de Rusia, ¿no? Yo ese tema, el tema de Crimea, lo veo complicado. Respecto a los protagonistas que ha habido, yo me gustaría hacer alguna referencia, en primer lugar, al primer ministro depuesto, que, bueno, en las 2 zonas además tienen los 2 sus capitales. Por una parte está Kiev, que es la capital de Ucrania y de la parte este, y luego está Kharkov, que es la zona rusa, y que es la capital de la parte oeste de la zona rusoparlante. Entonces, el presidente actual, Yanukovych, viene de la parte rusa, ¿no?, de una de las repúblicas, una de las provincias rusas. Y realmente este hombre se ha comportado como un dictador, o sea, un dictador en la mejor tradición, ¿no? La residencia que tenía es, vamos, yo estaba recordando dictadores sudamericanos de los años 70, ¿no? O sea, no sé si a vosotros os ha venido a la cabeza, pero también el comportamiento también ha sido terrible, ¿no? Ha llegado y cambió, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución y ponérsela a su gusto, ¿no? Y sobre todo el final, cuando ha utilizado las tropas de élite, los antidisturbios, cazando a manifestantes, esto ha sido terrible. Y además, os decía, este señor viene de la zona rusa, estamos en la zona proeuropea y bueno, el comportamiento ha sido tremendo de cara a mantener el país unido, ¿no? También. Y yo quería también hacer una referencia a Yulia Timoshenko, que fue el anterior primer ministro, y su historia también es terrible para que reflexionemos. Recordáis que hace unos años había un problema con el suministro de gas de Rusia, que cerraron el grifo y tal. Prácticamente la obligaron a firmar un convenio de suministro de gas con Rusia en unas condiciones malísimas, pero no había otro remedio porque si no, no se calentaba en aquel invierno. Sin embargo, por ello perdió las elecciones y cuando había perdido las elecciones llegó el señor el primer ministro actual, el Yanukovych, y la mete en la cárcel 7 años por haber firmado el contrato. O sea, una cosa terrible. La mujer ha podido salir, estaba internada en Kharkov, en la zona rusa, por si acaso había algún conato, ¿no?, de liberarla. Bueno, la han liberado, iba en una silla de ruedas, pero gracias a Dios ya está libre y el partido que presidía pues parece ser que puede tener puede ser unos partidos protagonistas en todo el tema de la transición. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Pues evidentemente no lo sabemos. Sí hay algo simbólico y creo que todos debemos congratularnos y esperar a ver si realmente es así, y es que las elecciones las han puesto, a ver si finalmente puede ser, querían ponerlas el 25 de mayo, el día de las elecciones europeas en toda Europa. Eso es un símbolo y quiere decir que por lo menos hay una parte importante del país que es proeuropea. Vamos a poner una vela a la Virgen o a cada uno, a quien crea, pero a ver si es verdad que finalmente no entra en una guerra civil
y el país puede seguir su senda con libertad y elegir libremente lo que ellos quieran. Yo, compartiendo parte de los análisis que habéis realizado, además el histórico y geográfico de Jesús, como siempre, más que acertado, yo estoy bastante más preocupado de lo que, o al menos yo me siento más preocupado de lo que a lo mejor mostráis o podemos plantear en el análisis, ¿eh? Es decir, más allá de que Crimea efectivamente ha sido siempre formado parte del imperio, de los imperios zaristas, ¿no? Y después de la Rusia. Ucrania también era parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, era parte de la URSS. Más allá de las posibles excisiones o nuevas particiones que pueda tener ese territorio, y evidentemente con el riesgo y con la situación geoestratégica que presenta, yo creo que tenemos que hacer una pequeña reflexión de dónde viene Ucrania en los últimos tiempos. Evidentemente no podemos irnos mucho más atrás. ¿Qué ha pasado brevemente y qué ha pasado en otros momentos? Y a mí me preocupa mucho, y lo repito siempre que puedo, los momentos de tensión en países que evidentemente son frontera y quienes los lideran y los pilotan y los dirigen, ¿no? En la parte rusa no es que haya gente especialmente democrática como es el señor Putin, es decir, pueden ser incluso filonazis en algún momento, pero es que en la parte ucraniana, diríamos, o en esta revolución en la que todos la hemos comprado, nos la han puesto por la tele, la hemos comprado, evidentemente ha habido muertos, y no estoy defendiendo, no estoy diciendo que la parte rusa sea positiva, también estaba dirigida en un momento dado por movimientos de corte absolutamente fascista, es decir, de corte fascista, o sea, y que son absolutamente preponderantes en un momento dado dentro de lo que es ese movimiento, esa nueva revolución. Ucrania viene de una segunda revolución, esto ya ha pasado. Es que esto ha ocurrido hace 5 o 6 años. O sea, Yulia Timoshenko era la cara amable de la Revolución Naranja. La Revolución Naranja vino con la caída también de Yanukovych. No soy capaz nunca de recordar el nombre de aquel presidente al que le envenenaron con una toxina, el hombre le deformaron la cara y demás, y cayó. Yanukovych ya cayó en su momento en aquellas elecciones, y también la vendieron como un golpe de Estado, ya estaba agazapado para... no Yanukovych, el mentor de Yanukovych, pero Yanukovych era primer ministro en aquel momento, no era el presidente, y ya estaba agazapado. Quiero decir, Ucrania ya ha vivido esto. Y a Yulia Timoshenko, que es una figura también muy complicada, con muchos claros oscuros, la han metido en la cárcel por firmar aquel convenio, alegando que ha cobrado comisiones, que ha habido una serie de historias. Una señora que además se enriqueció a la sombra, diríamos, de las primeras liberalizaciones, de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Con esto lo que quiero decir es, que no todo es blanco, no todo es negro, siempre hay claros y oscuros, y yo, evidentemente, si me das a elegir ahora mismo un bando y tengo que escoger un bando, yo siempre digo, posiblemente a mí me fusilaría cualquiera de los dos, ¿no? Pero porque esto es algo complicado, pero que hay que asumirlo con el tiempo, ¿no? Cuando te mueves en zonas grises. Pero evidentemente tendría que estar con aquellos que se dicen proeuropeos, ¿no? ¿La cuestión cuál es? Ahora mismo la cuestión es integrarse a la Unión Europea o no. No, seguro que no, esa es la excusa. La bandera azul de las estrellitas es la excusa. Para que los grupos que sean hayan hecho una nueva revolución para asaltar el poder, ¿no? Y a mí me preocupa, y esto me preocupa porque esto ya lo hemos vivido, Imperio Austrohúngaro y todas estas cuestiones, desestabilización en zonas fronterizas en las cuales se permite que grupos organizados y militarizados, y además de corte filofascista, puedan tener un poder y puedan tocar poder. Señores, cuidado, que están en Europa. Esto ya no son, con perdón de la muy incorrección política, no son los moros que se están tirando piedras y matándose, que parece que no nos importan. Me refiero a Siria, me refiero a África. Están aquí, a 3.000 kilómetros o a 4.000 o a 5.000 kilómetros, y en carretera se puede llegar en 2 o 3 días, ¿no? Es decir, hay que tener un poco más a lo mejor de preocupación, desde mi opinión, y convencernos más de lo que está pasando cuando alentamos y cuando aplaudimos algunos tipos de revoluciones sin saber qué es lo que hay o qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Solamente un dato. Los hijos de la Revolución Naranja, que son los que han hecho esta revolución, lo primero que han hecho ha sido ilegalizar al Partido Comunista en Ucrania.
no diré que me parece bien, evidentemente, un partido que ha sido dictatorial durante mucho tiempo, que viene, pero lo primero que se hace en aras de la democracia es ilegalizar a un partido que puede ser competencia. Bueno, diseñar una constitución también, un proceso cercano a quienes han conseguido el poder por la calle, perfecto, de una forma buscando la democracia, pero bueno, es complicado tomar postura por bandos en situaciones como estas, ¿eh? Y de cualquier modo coincidimos en que es muy complicado además anticiparse o visualizar qué es lo que puede pasar a continuación, ¿no? Porque la situación es suficientemente complicada y compleja y los intereses además trascienden exclusivamente a lo que está pasando internamente en Ucrania, evidentemente. Es decir, los intereses ahí fundamentalmente van a estar determinados por las posiciones que vayan adoptando Rusia por un lado, la OTAN por otro, Unión Europea. Yo creo que están saltando cuestiones en Europa, en la vieja Europa, que de algún modo, sobre todo para los expertos en historia y los historiadores, de algún modo se anticipaba. Es decir, el cierre que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Yalta en falso con algunos territorios, tenían que tener en algún momento su fraccionamiento y su reajuste, ¿no? Ya pasó con Yugoslavia aunque lo de la África y aunque lo de la URSS ya hace años de su disolución, efectivamente, pero ahora Ucrania es uno de esas cuestiones pendientes, ¿no? Lo habéis definido muy bien, por lo tanto yo en el análisis geoestratégico y geopolítico no voy a seguir insistiendo porque coincido básicamente con vuestros razonamientos, ¿no? A mí sí que hay una cuestión que me inquieta y es que podamos volver a una situación de nuevo de revitalización o de retal de la Guerra Fría con las nuevas posturas que puedan enfrentar ahora mismo a los intereses del Imperio ruso, efectivamente, frente a los intereses estratégicos de la OTAN, de la que no olvidemos somos miembros y que además tienen en este caso un doble componente, es decir, que la Unión Europea efectivamente en este asunto es, no digo activamente causante del conflicto, pero sí de manera pasiva. Es que hay una zona, ¿no? En el mar que hay 6, 7, 8 kilómetros que separa Rusia de Ucrania en una de las zonas estratégicas. Sí, así es. Por tanto, a Rusia tiene que preocupar mucho. Para Rusia estratégicamente es muy importante, lo explicaba muy bien Jesús. Quizás nos ha faltado decir que es que además por el mar tienen la salida al Mediterráneo. Es decir, que el poder de Rusia en el Mediterráneo, donde la OTAN efectivamente también tiene tal, es clave para Rusia. Rusia no va a perder, no va a ceder fácilmente un alejamiento de Ucrania de los intereses rusos. Y, por supuesto, la antigua República de Crimea, o lo que es ahora Crimea como territorio autónomo dentro de Ucrania, efectivamente el riesgo de escisión va a ser clarísimo, ¿no? La última noticia, creo que lo habéis referido en algún momento en alguna intervención, es que el Parlamento Autónomo de Crimea ha sido tomado por prorrusos, ¿no? Y están ya pues manifestando. Por lo tanto, es verdad que el futuro es incierto. Confiemos en que la diplomacia y los acuerdos en este asunto sean los que ganen la partida y que no se alimente un conflicto armado que de verdad sería no solamente doloroso, que ya por sí solo lo es, por las muertes internas que provocaría una guerra civil, sino por las posibles implicaciones posteriores que podría tener la intervención de la OTAN o la intervención de Rusia, que podría complicarlo el asunto. Ucrania es un país que seguramente muchos de nosotros, pues probablemente el de Ucrania lo más directo que tenemos aquí en Portollano es que era una empresa, Silicio Solar, era una empresa de tecnología y de origen ucraniano, ¿no? Aparte, y hay muchos vecinos todavía de aquí Portollano, de Ucrania que viven todavía aquí. Ahora, yo no sé si son prorrusos o son nacionalistas ucranianos. Yo en mi bloque donde vivo, en el Tauro, hay por allí bastantes familias, por lo menos 4 o 5 familias que son ucranianos. Bien, yo lo que quería decir es que la historia de Ucrania de alguna manera la ha conformado el imperio de los zares, la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial, porque la Ucrania actual no se entiende sin el final de la Segunda Guerra Mundial y sin la Unión Soviética. Por tanto, es un país un poco, podríamos decir, ficticio, un país de alguna manera hecho con retales que la Unión Soviética ha ido de alguna manera incorporando a lo que hoy en día es Ucrania, porque la Ucrania histórica en absoluto no tenía la extensión que tiene la actual Ucrania, que es algo mayor que Francia, unos 600.000 kilómetros cuadrados, con una población parecida a la nuestra, 45 millones de habitantes,
Pero es un país de alguna manera, podríamos decir, artificial. Es verdad que hay una raza, una etnia y una lengua ucraniana. Pero es igual, sí, los tártaros, los cosacos, que nosotros decimos, pero es igualmente cierto que una parte muy importante de la actual Ucrania, de alguna manera, ha sido debido a la incorporación que ha permitido la Unión Soviética cuando era un imperio. Por tanto, eso está ahí y eso no se ha soldado. En un sector, en una parte de la Ucrania, podríamos decir, más prooccidental, hay un cierto rechazo y un cierto odio a Rusia. Los ucranianos todavía no olvidan la gran hambruna entre el año 31 y 32, lo que ellos llaman el Holodomor, que algunos países han denominado como un genocidio parecido al de los judíos, en donde entre 5 y 7 millones de ucranianos murieron de hambre por los planes de colectivización de Stalin y por deportaciones masivas como castigo al cierto apoyo que Ucrania prestó a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y eso una parte, por lo menos la parte occidental de Ucrania, no se ha olvidado. De alguna manera esto es algo parecido al odio que sienten los coreanos y los chinos con respecto a Japón. Porque claro, ellos sufrieron y mucho el imperialismo y las atrocidades de Japón en la Segunda Guerra Mundial hasta el año 45. Pues los ucranianos de alguna manera también están en esta misma situación. Pero es igualmente cierto que hay una parte, aquí lo hemos comentado, la parte oriental de Ucrania, en donde probablemente por movimientos de población desde la época de Stalin, de rusos, lo que se intentó en un principio fue de alguna manera rusificar Ucrania, pues esa población y sus descendientes sigue estando ahí. Y en este contexto de lucha en Ucrania por ver qué va a pasar en el futuro de Ucrania, cada una de las partes, lógicamente, tira unos hacia el apoyo que consideran fundamental para garantizar de alguna manera su independencia y su separación del control de la Rusia de Putin, que es la zona occidental. Pero la zona oriental está muy incardinada en lo que es la cultura, la tradición y la cultura rusa. Por tanto, el problema es muy complejo y Rusia es una gran potencia, no lo olvidemos. Y Rusia no va a permitir que se le humille como de alguna manera se le está humillando con los acontecimientos de la semana pasada en Kiev. Está muy claro. Yo creo que lo que hace falta es que la cosa salga lo más favorable posible al beneficio de todos, lógicamente, de todos los ucranianos. Y de nuevo, como no, nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con ustedes. Vamos a abordar ya el último bloque de esta tertulia con un tema cercano, como es la problemática surgida sobre el agua en Alcázar de San Juan. Algunos diarios hablan ya de Alcázar de San Juan, o hablaban estos de atrás, en que se convirtió en días pasados en el Gamonal de la Mancha. El detonante, en el barrio de Burgos, fue un proyecto para construir un bulevar, y aquí la intención del ayuntamiento de privatizar la gestión del Servicio Municipal de Agua. Desde el martes 18 hasta el viernes 21, a las 7 de la tarde, hora en la que estaba convocada la manifestación en Alcázar de San Juan en contra de la privatización del agua, aprobada en pleno del ayuntamiento valiéndose del voto de calidad del alcalde Diego Ortega, una veintena de vecinos ha estado encerrada en este ayuntamiento para demandar un referéndum popular. Pero tras 2 plenos seguidos, el agua finalmente será privada, aunque para los vecinos no está todo acabado, pues piensan seguir con las movilizaciones y asambleas para decidir nuevas acciones. La empresa municipal de aguas de Alcázar tiene una deuda de 8 millones de euros. Los vecinos afirman que la privatización no va a hacer desaparecer la deuda, sino que crecerá. Y el portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Ciudad Real, en la Diputación Provincial, explicó que el 90% de los municipios de la provincia han externalizado este servicio de agua, muchos de ellos gobernados por el Partido Socialista, por lo que se mostró convencido de lo que hay detrás de esto es un trasfondo político. Y aquí, Chema, yo me gustaría un poco que empezaras este debate. Empiezo yo. Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido es que el alcalde se ha encontrado la empresa municipal de aguas en quiebra, ¿no?
Esa quiebra viene del periodo anterior, del periodo del alcalde Sánchez Bódalo, y bueno, el Partido Popular jamás había gobernado en Alcázar de San Juan. Entonces se ha encontrado con un problema muy grave porque la empresa municipal de aguas está en quiebra. Debe 8 millones de euros y es causa de disolución. O sea, el 31 de marzo próximo la empresa o se le da una solución o se disuelve, con lo cual los ciudadanos de Alcázar se van a quedar sin agua. Y solamente hay dos alternativas. La primera alternativa, que es que llegue el ayuntamiento y ponga los 8 millones de euros, con lo cual al final lo pagan los ciudadanos de Alcázar el desastre de gestión que ha habido anteriormente, o bien se va a una empresa de economía mixta, que es lo que no privatizar el agua, es lo que se ha constituido en casi todos los sitios, y en Puerto Llano, por ejemplo, es una empresa de economía mixta donde hay una parte de las acciones que tiene el ayuntamiento y otra parte que tiene una empresa privada que por entrar teóricamente en ese negocio pues paga un canon, ¿no? Entonces, ante las dos alternativas, pues el alcalde ha optado por la solución que se ha optado en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia. Y, por ejemplo, os voy a poner unos cuantos ejemplos. En Toledo, el señor García Paje tiene una empresa de gestión privada, ¿no?, de gestión mixta. Y en Toledo funciona perfectamente, según el señor García Paje. Entonces los dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida de Alcázar tendrán que explicar a los ciudadanos por qué en Toledo la empresa funciona perfectamente y en Alcázar no va a funcionar. Y exactamente igual en Puerto Llano. En Puerto Llano tenemos exactamente el mismo modelo, una empresa de economía mixta. Y según Joaquín Hermoso Murillo, que lo hizo hace 3 años, era una maravilla. En la propia Diputación, el señor Nemesio de Lara tiene, y el vicepresidente, que es el anterior alcalde de Alcázar, el señor Sánchez Bódalo, tienen 36 ayuntamientos pequeñitos que lo tienen con economía, gestionados por una empresa de economía mixta. En fin, en Valdepeñas, en Miguel Turra, en el 80 al 90, digo solamente por centrar y por hablar de pueblos que son del Partido Socialista. Por supuesto, del Partido Popular también hay muchos sitios donde el suministro de agua lo está llevando una empresa de economía mixta, ¿no? Y están funcionando perfectamente. Entonces, esa era la única solución viable y razonable bajo mi punto de vista y creo para mucha gente, ¿no? Y no se entiende que en unos sitios se esté defendiendo y se esté haciendo eso y resulta que en otros pues eso es pecado mortal. No se acaba de entender. Se ha montado una plataforma que supongo que habrá gente que no esté afiliada a partidos políticos, pero que también hay gente del PSOE y de Izquierda Unida en Alcázar y estaban en contra. Del PP. Bueno, no lo sé, quizás a lo mejor no se ha explicado bien, pero la única solución viable para resolver ese problema y que no lo pagasen los ciudadanos de Alcázar es hacer lo que se ha hecho, una empresa de economía mixta, no de economía privada, sino de economía mixta. Y han ocurrido algunas cosas que yo el otro día lo vi en la televisión y lo tengo que decir porque me parecieron penosas. En Antena 3 en concreto, no sé qué día fue, le pusieron el micrófono allí a un señor y lo primero que hizo, no sé si era de la plataforma o no, pero fue deslegitimar al alcalde. O sea, decía que tenía que hacer un referéndum porque este señor no había ganado las elecciones. Eso cualquier demócrata, y yo voy a hacer un poquito de pedagogía aquí, no lo puede entender ni digerir. En Alcázar hay una coalición de dos partidos, un partido independiente, que está el señor Montalegre, y el Partido Popular, que sumaron 8.300 votos, y el PSOE sumó 7.000. Está absolutamente legitimado el alcalde. Pero no solamente eso, es que hay que explicarle a la gente que nuestra democracia es una democracia representativa, o sea que las personas elegimos una lista, un partido político, de esa lista al final salen unos concejales y son los propios concejales los que eligen al alcalde. Claro, porque si Diego Ortega no está legitimado en Alcázar para ser alcalde, que en la primera tiene mayoría absoluta en primera votación, pues entonces Joaquín Hermoso, que si estaba en minoría, tuvo que votarse una segunda vez, pues está ya deslegitimado total y absolutamente. Y Maite Fernández, que es la alcaldesa de nuestro pueblo, porque la hemos votado los concejales de Puerto Llano, que no se presentó a las elecciones, entonces si entramos en esa dinámica, pues es una dinámica que no nos lleva yo creo que a ningún sitio y que es absolutamente
yo creo que antidemocrática. O sea, el alcalde es el alcalde y ha tomado la decisión que entiende que es la mejor para los ciudadanos de Alcázar. Y otra cosita que he visto con preocupación es la violencia. Había grupos violentos, y yo creo que utilizar la violencia para defender cualquier tema, pero sobre todo un tema de este tipo, yo creo que no va a ningún sitio. Yo creo que ahí deberíamos estar todos de acuerdo, todos los demócratas, no utilizar atajos. Las elecciones son el año que viene, cada uno que defienda su postura y los ciudadanos que decidan, pero utilizar atajos yo no lo veo de ninguna manera. Básicamente la legitimidad que tienen los políticos en un sistema de representación no está en cuestión. Sí, está claro que el alcalde de Alcázar está tan legitimado en su puesto. Que haya alguien que salga no quiere decir... Claro, y el que alguien en unas declaraciones en Antena 3 haga tal, o en cualquier otro medio, no puede ser el objeto del debate, ¿no? Está legitimado claramente. Sí. Lo que la plataforma yo creo que plantea en algún momento es que han presentado 11.000 firmas de un pueblo de, no sé si Alcázar tiene 27.000 habitantes, 30.000 habitantes. Un tercio de la población, prácticamente. 11.000 firmas, que gente, claro que es muchísima gente. Estamos hablando de que el Partido Popular efectivamente saca 6.532 votos frente a los 7.078 que saca el PSOE, y el alcalde gobierna por la coalición que hace con el señor Montealegre, que efectivamente abandona el Partido Socialista y crea una plataforma ciudadana que le da, me parece que 1.755 votos, en este caso, al señor, al alcalde actual de Alcázar, para proclamarlo alcalde. Y perfectamente, o sea, eso no está en cuestión. Estamos hablando de que incluso la suma de todos los votos que se producen en Alcázar casi que ni siquiera alcanzan los 11.000 que en este caso se recogen con las firmas, ¿no? Y también estamos hablando de que si siempre que hablemos de la legitimidad, no de la legitimidad en este caso, sino de las decisiones que se toman desde el gobierno y desde la política municipal, tienen que tener patente de corso, es decir, que lo único que puede contravenir una decisión, sea buena, sea mala, sea aceptada por el pueblo, etcétera, es esperar a la siguiente convocatoria electoral. Con ello lo que vamos a conseguir es que los ciudadanos, cuando los llamemos cada 4 años a votar, no vayan a votar tampoco, porque digan, bueno, yo te voto, pero tampoco te estoy dando una patente de corso, dame la oportunidad de que cuando algo no me guste pueda también expresarlo democráticamente, mediante una recogida de firmas o mediante una manifestación popular. 2.000 personas se echaron a la calle para, en este caso, ir contra la decisión de la privatización, no, de la solución mixta. Sí, es una privatización, porque al fin y al cabo es mayoritaria la participación privada en la propuesta de empresa mixta que hace Alcázar. Bien, pero en cualquier caso, yo coincido en una cosa en el análisis que hacías, Chema, y es que los modelos de gestión del agua existen en muchos sitios, modelos similares al que en este caso proponía el alcalde. Pero también es verdad que no se puede gobernar a espalda del ciudadano. Yo creo que cada pueblo, en este caso, tiene que responder también a lo que su pueblo le dice. En Puerto Llano se hizo efectivamente en su momento un cambio de modelo y aprovechando además todas las reformas que se hicieron con el recrecimiento del pantano, los costes que supuso la inversión de todo el cambio del sistema, de todas las inversiones que aquello requería, en su momento planteó que el modelo tenía que ser revisado, y se revisó en ese sentido, y en Puerto Llano no hubo mayor contestación ciudadana a ese asunto. Yo no sé lo que hubiera pasado si tanto en Puerto Llano, en Toledo o en cualquiera de otra de las ciudades donde se tomó esa decisión en el momento, los ciudadanos hubieran manifestado de una manera tan clara y tan contundente como se ha manifestado en Alcázar. Aquí lo que está en cuestión es, una vez más, la misma situación. Es decir, los ciudadanos se echan a la calle, y se echan a la calle para protestar por una decisión en la gestión municipal, que probablemente no sea la única motivación, porque ya lo hemos analizado más veces. Cuando hablábamos del Camonal en esta misma tertulia, estábamos diciendo que en gran parte las motivaciones que echan a los ciudadanos a la calle son también las penurias que están pasando muchos con el tema de la crisis y la desafección, y por lo tanto la réplica que le hacen al político, porque se toman decisiones sin contar con los ciudadanos. Y es una expresión popular que está diciendo: no queremos que se gobierne con ese autoritarismo, con esa decisión, queremos que se consulte al pueblo. El pueblo lo que le pide al alcalde es un referéndum. Yo creo que el alcalde, o una consulta ciudadana, el alcalde podía perfectamente haber escuchado. El pueblo tendría que haber tomado esa decisión, ya le han abandonado
me parece que 4 o 5 concejales, sí. Sí, pero no, Los últimos que han abandonado son 2. Pero no por este motivo. No, por este motivo, los 2 últimos que han abandonado han sido por este motivo. Uno de Ciudadanos por Alcázar y el otro del Partido Popular. Y la otra, bueno, lo acabo de leer en la prensa. La concejal del Partido Popular que se marchó no se fue por este motivo, y te lo puedo garantizar. Sí, pero estuvo en la votación. Y te lo puedo garantizar porque es amigo mía. Bueno, en cualquier caso, está viendo también situaciones muy penosas, personales, porque estamos hablando de un pueblo pequeño, de un pueblo que sales a la calle y te ves que el vecino es amigo tuyo, estás tomando una decisión política, en este caso yo creo que incluso mal asesorada por los dirigentes populares en Ciudad Real y por los dirigentes populares de Toledo, que han adoptado una forma de aconsejar al alcalde de Alcázar nada beneficiosa para los ciudadanos de Alcázar y para el alcalde. Se tendría, y termino, yo creo que hubiera sido mejor gestionado este asunto, habiendo accedido a consultar a los ciudadanos. Se explica perfectamente cuál es la posición del ayuntamiento para esa decisión, se dice y se ponen los ejemplos, como tú muy bien has puesto, de que los modelos de gestión del agua son muchos y ese es uno y que no es exclusivo no va a ser exclusivo de Alcázar, sino que está en muchos sitios, y se deja a los ciudadanos que opten. Yo solo voy a decir una cosa, José Antonio. Vamos a ver, yo he hecho una pregunta y la vuelvo a repetir, que los señores que han montado la plataforma y el PSOE de Alcázar explique por qué en todos los sitios que yo te he nombrado, Toledo, Puerto Llano, etcétera, 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 ese modelo es bueno y funciona, y en Alcázar no. Todavía no lo ha dicho nadie. Fundamentalmente la posición perdón un segundito, fundamentalmente la posición del partido en Alcázar estaba más por la actitud y el comportamiento antidemocrático del alcalde respecto a la posición tal que respecto a la decisión del alcalde. Mira, perdonadme, quiero decir, por aclarar algunas cuestiones. La primera, Casto, no es cierto, al menos según la información que yo tengo, que la gestión privada o mixta, o mejor dicho, la recuperación de una parte de la gestión mixta de aguas de Puerto Llano sea por el recrecimiento del pantano Montoro. Hombre, es que esto no se puede decir. Es decir, el recrecimiento del pantano Montoro, las infraestructuras que se realizaron, se pagaron a través de, bueno, que en aquel momento un gobierno del Partido Popular les costó muchos esfuerzos a los que estuvieron en aquellas cuestiones y se dejaron muchos pelos en la gatera, y la remodelación de la empresa de aguas en Puerto Llano, básicamente porque la empresa que había no cobraba desde hace mucho tiempo, y o quebraba o había que darle una solución. Básicamente esa, no tiene nada que ver. No es recrecimiento, traer el agua, separar el agua que abastecía a Repsol. Todavía no está, y tampoco tiene mucho que ver, con la clarificadora y demás, y el problema de la red de abastecimiento y de la red de Puerto Llano es otra. Es decir, y es otra totalmente. Es decir, la cuestión de aguas de Alcázar, hombre, perdonadme, no se puede decir que la actitud del alcalde de Alcázar no sea democrática. Hombre, no. Es decir, el problema de aguas de Alcázar es que se lleva hablando de aguas de Alcázar desde hace mucho tiempo, de cuando era un foco por el cual se estaban pagando sobresueldos a dirigentes del Partido Socialista que estaban gobernando en Alcázar. Ese es uno de los problemas también de aguas de Alcázar, y donde ha habido denuncias en ese sentido, y unas han ido adelante y otras no han ido adelante. Es decir, y a lo mejor lo que estoy diciendo es demasiado contundente, pero bien, a ver si es que las que han salido adelante no eran tales denuncias. Bien, y perdóname, pero ¿y qué sigo diciendo? O que al menos parece, y así se tendrá que demostrar, que Aguas de Alcázar ha sido siempre una fuente de conflicto, porque ha habido quien ha querido utilizarla para los motivos que sean, de entrada. Segundo, el alcalde de Alcázar durante mucho tiempo, si yo no recuerdo, ha sido al menos miembro de la Federación Castellano-Manchega de municipios y provincias, y creo que incluso presidente en algún momento. Si no recuerdo mal, o vicepresidente al menos, ¿no? Posiblemente, presidente no, pero posiblemente vicepresidente. El alcalde anterior, no Diego Alqueda, quiero decir el señor Sánchez Bódalo. Por lo cual, y también tengo que reconocer, no tengo ningún tipo de animadversión, ninguno, al revés. Pero lo que también está claro que no se puede venir ahora a decir es que el Partido Popular no quiere realizar un referéndum porque no quiere darle la voz al pueblo. ¿Qué hemos hecho durante el tiempo que hemos estado en los organismos que pueden tomar decisiones sobre el cómo gestionar los ayuntamientos para proponer que se cambie la ley de bases del régimen local? Que nos permita hacer referéndum vinculantes. ¿Qué hemos hecho para pedir que ese tipo de democracia sea diferente y que sí se le dé la participación a los ciudadanos para que puedan ir a una democracia participativa? Es que eso no está recogido en ningún sitio. Y ahora nos regalamos las vestiduras. No. Decís que el pueblo ha salido a la calle.
Al pueblo algunos han salido a la calle, otros lo han sacado. Hombre, no, por Dios, no, Casto. El pueblo Casto, maduró, el pueblo tiene Casto, la madurez suficiente como para Casto, saber perdóname, por lo que sale a la calle y lo que perdóname, no. y seguro que mucha de esa gente sabía por qué quería salir a la calle, por qué no, pero al pueblo, y lo estamos viendo todos los días, y yo me considero pueblo, y me siento manipulado en muchas ocasiones por los cuales nos sacan, nos ponen encima de la mesa por los medios de comunicación y qué nos están planteando. O cuál es el discurso que nos hacen en un momento dado que nos puede ser favorable a otro tipo de intereses. Hay gente que también sale a la calle por otras motivaciones, perdóname, perdóname que termine de intentar hilar este pequeño discurso que intenta ser algo coherente y a lo mejor termina de ser caótico. Pero lo que de verdad a mí me resulta absolutamente lacerante es que digamos que un gobierno como es el de Alcázar, que está compuesto por gente, la gran mayoría gente joven, gente que ha llegado a ese pueblo con las ganas de cambiarlo, de sacarlo adelante, de tomar decisiones dolorosas, pero decisiones que iban única y exclusivamente pensadas para el beneficio de los alcazareños, y que hay una serie de señores que sistemáticamente, y hay que revisar algunos de los plenos de Alcázar, se han dedicado única y exclusivamente a menospreciar, a insultar, a intentar derribar por las artes más torticeras al gobierno local de Alcázar. Eso me suena bastante. Bueno, yo no sé, como práctica no, política también en no, el sentido no lo- contrario. no lo sé. Sí, con alcaldes socialistas y con concejales del no Partido lo Popular. sé, Quiero decir que eso es la práctica política, desgraciadamente. No lo sé, desgraciadamente, pero yo me refiero común. a un caso concreto en el cual se le está diciendo a un equipo de gobierno que no es democrático en ese sentido. Es decir, porque no acepta 11.000 firmas que, como bien decís, no son ni los votos. Pues a lo mejor pasa que son más de los votos. A lo mejor pasa como ha ocurrido en otros ayuntamientos de la provincia donde se han cogido referéndum y no he visto estas firmas y un gran número de ellas no correspondían a ciudadanos de Alcázar, o Ciudad Real en este caso, y bueno, se han tenido que tapar de otra forma, ¿no? Es decir, y algo que a mí, y ya dije en su momento, me parece realmente preocupante, que es el tema de la violencia y el cómo en ocasiones yo creo que hay gente que se les va hacia las manos. A mí me decían hace no mucho el cómo la propia Policía Nacional, y me podrá desmentir si es así, habían encontrado auténticos arsenales de barras de hierro, bates, incluso en centros sociales del ayuntamiento. En Alcázar. Eso es grave, por Dios, eso habría que denunciarlo. En Alcázar. Es suficientemente grave como para eso. Yo te estoy diciendo, y posiblemente la Policía Nacional tendrá que salir a desmentirme, aunque no soy nadie como para que esto trascienda, pero en las cuales se tomaron las medidas suficientes y necesarias para evitar que ocurriera una desgracia mayor, porque hemos visto... Pero es muy grave lanzar ese tipo de manifestaciones si eso no está... Bueno, yo te estoy diciendo que esa información, por suerte o por desgracia, a mí me ha llegado. Yo no lo he visto con mis propios ojos y seguro que habrá quien lo desmiente y diga que no es cierto. Pero, si no es así, veremos. Pero te vuelvo a decir lo mismo, esos hechos de violencia no salen solos. Y esos conatos de violencia no salen solos. Bueno, pero tenemos no 3 dejes minutos. no dejes sí, la duda. Perdón, no te he dejado. Yo creo que de alguna manera la intervención final de José Antonio ha sido un poco tremenda, porque realmente yo me cuesta creer, niego la mayor de que en Alcázar se hayan podido encontrar de alguna manera arsenales de la manera que lo ha descrito él. La verdad es que sería para mí una auténtica sorpresa y desde luego no en términos positivos. Creo, una vez más, como pasó en Burgos y como ha pasado en Madrid, que el Partido Popular, sus alcaldes legítimamente nombrados, se han equivocado totalmente. No perciben que hoy en día, incluso aunque se tengan razones, esas razones del político, de la política, tienen que percibirlas como verdaderas la ciudadanía, el pueblo. Y seguramente el tema del agua en Alcázar, Chema lo ha explicado desde la óptica, lógicamente, del Partido Popular, pero creo que lo ha explicado de una manera muy pedagógica y muy razonable, que en el tema de la gestión del agua puede haber diferentes modelos que de alguna manera lo que tienen que garantizar es que el suministro del agua a la ciudadanía sea correcta y que el precio también sea un precio justo y apropiado. Yo creo que el alcalde de Alcázar, que creo que encima es una persona profesionalmente bastante válida, creo que es médico, pero que es profesor. Profesor de educación física. Vamos allá. Pero creo que es relativamente nuevo en política, creo que se ha equivocado, bien de motu propio o bien ha estado mal asesorado. Yo creo que si se hubiera explicado correctamente, sin intentar politizar, ni utilizar argumentos sectarios, el tema de la creación de una empresa mixta en Alcázar, como se ha hecho y se hace en otros lugares de nuestra provincia, de nuestra región, yo creo que una parte importante de la ciudadanía de Alcázar no se hubiera movilizado de la manera tan masiva, porque
no solamente ya las 10 o 11.000 firmas que de alguna manera se oponen a esa decisión del ayuntamiento y piden un referéndum o una consulta, es que juntar en la plaza de Alcázar 2 o 3.000 ciudadanos en un momento determinado, hoy en día con la desmovilización que nos afecta por motivos diversos, es realmente complicado. Creo que ha sido un error de un político, de un alcalde, de sus concejales, de sus asesores, de no haber sabido realmente explicar ni responder a las dudas que se le plantean a una parte importante de la ciudadanía de Alcázar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con ese pozo? Porque en Alcázar el agua potable se suministra de un pozo del acuífero 23, que no es un pantano, que el pueblo de Alcázar considera que es suyo. Y que, por tanto, cree que la privatización de ese pueblo, de ese pozo, de alguna manera, durante 25 años puede suponer que el pueblo pierda la titularidad histórica que ha tenido sobre ese acuífero, ¿no? El precio del agua. Claro. Hay una serie de cuestiones que yo creo que no se han explicado lo suficientemente bien por parte de la alcaldía, y seguramente si se hubiera hecho como hay que hacer las cosas, aunque se tenga mayoría, hay que explicar las razones a los ciudadanos, seguramente no se les hubiera ido de las manos como se les ha ido. De acuerdo. Yo creo que está lo suficientemente explicado y, bueno, esperar que las cosas vayan bien. Y cómo no darles las gracias un día más por habernos acompañado, esperando contar con ustedes en la próxima tertulia. Y dar las gracias, como no, a nuestros contertulios, que como cada día, o cada semana nos acompañan y nos dan esa sapiencia que tienen ellos. Muchas gracias y hasta el próximo día.